Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos las instrucciones de Surupak, un legado de sabiduría y ética ancestral aún vigente. Las instrucciones de Surupak representan uno de los textos literarios más antiguos conocidos por la humanidad. Originarias de la antigua Mesopotamia, estas enseñanzas fueron transmitidas a lo largo de generaciones a través de tablillas de arcilla escritas en sumerio. Datadas en el tercer milenio antes de Cristo, son consideradas una de las primeras expresiones de la literatura sapiencial, cuyo propósito era proporcionar consejos morales, prácticos y normas de conducta social. Estas enseñanzas estaban dirigidas especialmente a la educación de un hijo, lo que refleja la importancia que se otorgaba a la formación ética y la prudencia en la vida cotidiana. Las instrucciones de Surupak son atribuidas a Surupak, un rey legendario de la ciudad del mismo nombre, situada en el sur de Mesopotamia. En la tradición mesopotámica, Surupak era considerado un gobernante sabio y justo, cuyo legado trascendió a través de este texto. Si bien no existen pruebas concluyentes sobre su existencia histórica, su figura es recurrente en la literatura sumeria, apareciendo también en mitos posteriores como el relato del diluvio universal. El contenido de las instrucciones refleja los valores esenciales de la sociedad sumeria, enfocándose en la sabiduría, la prudencia y la virtud. A través de una serie de advertencias y consejos, el texto enfatiza la necesidad de actuar con justicia, evitar la imprudencia y cultivar una vida ordenada. Este enfoque moral y práctico posiciona a las instrucciones de Surupak dentro de la tradición de la literatura sapiencial, un género que se encuentra también en otras culturas del mundo antiguo, como Egipto y el Levante. Contexto histórico. La civilización sumeria, que floreció en la Baja Mesopotamia, actual Irak, alrededor del 3100 a.C., es una de las más antiguas del mundo. Same se destacó por su alto grado de organización política, su sistema de escritura cuneiforme y el desarrollo de leyes, comercio y estructuras religiosas avanzadas. Dentro de este contexto, la educación y la transmisión del conocimiento adquirieron un papel fundamental en la preservación de la cultura y los valores sociales. Las instrucciones de Surupak fueron redactadas en el periodo dinástico arcaico, aproximadamente del 2600 al 2500 a.C., un momento en que la escritura comenzaba a consolidarse como una herramienta clave para la administración y la conservación del saber. Durante este periodo, los sumerios registraron en tablillas de arcilla sus conocimientos sobre matemáticas, astronomía, derecho y literatura. Aunque el texto original de las instrucciones de Surupak ha llegado hasta nosotros fragmentado, diversas copias acadias posteriores han permitido su reconstrucción y estudio. El género de la literatura sapiencial, al cual pertenecen las instrucciones de Surupak, también se encuentra en otras tradiciones del mundo antiguo. Por ejemplo, en Egipto, textos como las enseñanzas de Taotep transmitían consejos morales similares, mientras que en la Biblia, el libro de los Proverbios refleja principios comparables de conducta y sabiduría. Esta similitud sugiere que los principios de la prudencia, la justicia y la moderación eran valores universales en las primeras civilizaciones. Las instrucciones de Surupak no solo representan un hito en la historia de la literatura y la educación moral, sino que también ofrecen una ventana a la mentalidad y valores de la civilización sumeria. Su legado ha trascendido el tiempo, influyendo en la tradición sapiencial de muchas culturas posteriores. Este texto, aunque milenario, sigue siendo un testimonio atemporal de la búsqueda humana por la sabiduría y la conducta ética. Contenido y enseñanzas. El texto de las instrucciones de Surupak es una recopilación de aforismos y consejos prácticos destinados a orientar la conducta del individuo en la sociedad. Su estructura se basa en frases cortas y directas, fáciles de recordar y transmitir oralmente, lo que ha permitido su preservación a lo largo del tiempo. Estas enseñanzas pueden agruparse en diferentes temas principales, reflejando preocupaciones universales sobre la sabiduría, la justicia y la prudencia en la vida cotidiana. A continuación, se desarrolla una de las secciones más relevantes del texto. Sabiduría y prudencia.
Uno de los principios fundamentales de las instrucciones de Surupak es la importancia de la prudencia en la toma de decisiones y en la vida diaria. El texto advierte contra la imprudencia, el exceso de confianza y la relación con personas de dudosa reputación, aspectos que podían poner en peligro el bienestar del individuo y su comunidad. En la sociedad sumeria, la sabiduría era considerada una virtud esencial para el éxito y la estabilidad, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. En este contexto, los consejos de Surupak subrayan la necesidad de actuar con moderación y previsión para evitar consecuencias negativas. Algunas de las advertencias más destacadas en este sentido incluyen: no pongas tu confianza en la palabra del mentiroso. Este aforismo subraya la importancia de la verificación de la información y la cautela al tratar con personas deshonestas. En un mundo donde la palabra tenía un gran peso en las relaciones comerciales y sociales, la mentira podía conducir al engaño y a la ruina. No hables demasiado, la boca es la perdición del hombre. La discreción es una virtud esencial en el pensamiento de Surupak. Hablar en exceso podía ser peligroso, ya que las palabras mal empleadas podían dar lugar a conflictos, enemistades o revelar información valiosa a personas malintencionadas. No seas altanero, el orgullo lleva a la ruina. La humildad era una cualidad muy valorada en la sociedad sumeria. La altivez y la arrogancia podían generar enemistades y conflictos, debilitando la posición de una persona dentro de la comunidad. La moderación en la conducta y la actitud hacia los demás eran vistas como claves para la armonía social y el éxito a largo plazo. Estos consejos reflejan una preocupación profunda por la prudencia y la discreción, valores fundamentales para la estabilidad personal y social en la antigua Sumeria. La vida en una sociedad organizada requería que los individuos actuaran con responsabilidad, evitando comportamientos que pudieran perjudicar tanto su reputación como su seguridad. Estas enseñanzas también tienen un carácter universal y atemporal. A lo largo de la historia, muchas sociedades han compartido la misma preocupación por la honestidad, la moderación y la prudencia en las interacciones humanas. Los principios expresados en las instrucciones de Surupak encuentran paralelos en tradiciones filosóficas y religiosas posteriores, incluyendo los proverbios bíblicos, la literatura sapiencial egipcia y las enseñanzas de grandes pensadores como Confucio y Séneca. Honestidad y justicia. Las instrucciones de Surupak no solo ofrecen consejos sobre prudencia y sabiduría, sino que también enfatizan la importancia de la honestidad y la justicia en la vida cotidiana. Estos principios eran esenciales para la estabilidad de la sociedad sumeria, donde las interacciones sociales y económicas debían regirse por normas éticas claras para garantizar la armonía y la equidad. El texto destaca cómo la honestidad y la justicia eran fundamentales para la convivencia, presentándolas como valores que no solo beneficiaban al individuo, sino que también protegían el orden colectivo. En la antigua Mesopotamia, la confianza en los acuerdos, la protección de los más vulnerables y la integridad en la administración de justicia eran pilares de una sociedad bien estructurada. El texto advierte contra la corrupción y la deshonestidad, enfatizando la importancia de actuar con integridad en todas las esferas de la vida. Algunas de las máximas más destacadas en este sentido incluyen: no robes al pobre ni despojes al huérfano. Este consejo refleja una preocupación por la justicia social y la protección de los sectores más vulnerables. En una sociedad donde las desigualdades podían ser marcadas, explotar a los más débiles era visto como un acto reprensible que traía consecuencias negativas tanto en el ámbito divino como en el terrenal. No aceptes sobornos, pues corrompen el corazón del juez. La corrupción en el sistema judicial era una amenaza para el equilibrio de la sociedad. Este aforismo advierte que la aceptación de sobornos no solo perjudica la equidad, sino que también degrada moralmente a quienes administran justicia. La idea de un juez imparcial y justo era esencial para garantizar la confianza en las instituciones. No tomes la propiedad de otros, pues traerá desgracia a tu casa. La apropiación indebida de bienes ajenos es presentada como una acción que no solo afecta a la víctima, sino que también tiene repercusiones sobre el propio agresor.
En la concepción mesopotámica, las acciones deshonestas atraían la desgracia y el desorden, lo que refleja la fuerte interconexión entre la moral personal y el destino colectivo. El concepto de justicia en las instrucciones de Surupak va más allá de la mera aplicación de normas, es visto como un principio esencial para mantener la armonía en la comunidad. La idea de actuar con equidad y sin corrupción se considera un deber de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos en posiciones de poder. En este sentido, el texto sumerio anticipa principios que más tarde serían formalizados en códigos legales como el Código de Hammurabi, donde se establecen normas estrictas contra el robo, la corrupción y la injusticia. Este nexo entre las instrucciones de Surupak y los posteriores sistemas legales indica que estos principios ya estaban profundamente arraigados en la tradición mesopotámica. Aunque escritas hace más de 4000 años, las enseñanzas sobre honestidad y justicia en las instrucciones de Surupak siguen siendo pertinentes en la actualidad. La corrupción, la desigualdad y la deshonestidad siguen siendo problemas en muchas sociedades modernas, y los principios sumerios pueden interpretarse como recordatorios de la importancia de la integridad en la vida personal y pública. La idea de que la justicia y la honestidad son la base de una sociedad funcional resuena en diversas tradiciones filosóficas y religiosas, desde la ética aristotélica hasta los preceptos morales del derecho moderno. Al analizar estos aforismos, podemos ver que los problemas morales fundamentales han sido constantes a lo largo de la historia de la humanidad. Las instrucciones de Surupak ofrecen un valioso testimonio sobre la ética y la justicia en la antigua Sumeria. Su énfasis en la honestidad, la equidad y la protección de los más vulnerables refleja una preocupación universal que ha perdurado a lo largo del tiempo. Estos principios, aunque formulados en un contexto histórico distinto, continúan siendo esenciales en la construcción de sociedades justas y equilibradas. La sabiduría de los antiguos sumerios sigue ofreciéndonos lecciones valiosas sobre la importancia de la rectitud y la integridad en nuestras propias vidas. Relaciones sociales y familia. Las instrucciones de Surupak enfatizan la importancia de las relaciones sociales y familiares como pilares fundamentales de la convivencia en la antigua Mesopotamia. Estos principios morales buscaban garantizar la armonía dentro de la comunidad, fortaleciendo los lazos entre individuos y asegurando la estabilidad del grupo. Las enseñanzas de Surupak resaltan valores como el respeto hacia los mayores, la lealtad en la amistad y la importancia de la honestidad en las interacciones con los demás. Dichos valores no solo fueron esenciales en la civilización sumeria, sino que también han perdurado en diversas tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia. Uno de los valores centrales de la sabiduría de Surupak es el respeto y la veneración hacia los padres y ancianos. En una sociedad donde la sabiduría y la experiencia eran altamente valoradas, la obediencia y el respeto hacia los progenitores eran vistos como claves para una vida larga y próspera. Honra a tu madre y a tu padre para que vivas largos días. Este consejo refleja la importancia del respeto filial, una idea que posteriormente sería incorporada en los 10 mandamientos de la tradición hebrea y en muchas otras doctrinas morales. La creencia en que el respeto hacia los mayores conducía a una vida larga subrayaba la necesidad de preservar la estructura familiar y transmitir el conocimiento de generación en generación. Además del respeto a los padres, la armonía en la vida familiar también era vista como fundamental. Evitar los conflictos dentro del hogar aseguraba la estabilidad emocional y material de la familia, que constituía la unidad básica de la sociedad sumeria. Las instrucciones de Surupak también destacan la importancia de la lealtad y la confianza en la amistad. En una sociedad donde las redes de apoyo eran esenciales para la supervivencia, contar con amigos fieles era considerado una gran bendición. El amigo fiel es un tesoro, cuídalo como a tu propia vida. Este aforismo subraya la idea de que la verdadera amistad es valiosa y debe ser cultivada con esmero. La lealtad entre amigos no solo fortalecía los vínculos personales, sino que también contribuía a la estabilidad de la comunidad. En una época en la que los recursos y la protección eran limitados, contar con amigos de confianza podía marcar la diferencia entre el bienestar y la adversidad.
La traición de la amistad era considerada una falta grave y la confianza en los lazos interpersonales era esencial para la colaboración y el progreso de la sociedad sumeria. La convivencia en sociedad requería normas de conducta que garantizaran la paz y la confianza mutua. La honestidad era un valor fundamental, y mentir o difamar a otros podía traer serias consecuencias tanto a nivel personal como colectivo. No levantes falso testimonio contra tu vecino. Este principio, que también aparece en los 10 mandamientos, recalca la importancia de la verdad y la justicia en las relaciones humanas. La difamación o el falso testimonio podían generar conflictos graves y dañar la cohesión de la comunidad. La confianza en la palabra de los demás era crucial en una sociedad donde los acuerdos verbales tenían un peso significativo en la vida cotidiana. La estabilidad de la comunidad dependía de la capacidad de sus miembros para actuar con integridad y respeto mutuo. El engaño y la deslealtad eran vistos como amenazas para el bienestar colectivo y podían acarrear sanciones sociales o incluso divinas. Las enseñanzas sobre las relaciones sociales y familiares en las instrucciones de Surupak tienen claros paralelismos con muchos códigos morales posteriores. La importancia del respeto a los padres, la lealtad en la amistad y la prohibición del falso testimonio aparecen en diversas tradiciones religiosas y filosóficas. El Código de Hammurabi, los 10 mandamientos de la Biblia, los principios confucianos y la ética aristotélica también destacan la necesidad de la justicia, la integridad y el respeto dentro de la sociedad. Esto demuestra que, aunque las instrucciones de Surupak sean uno de los textos más antiguos de la humanidad, sus enseñanzas siguen siendo relevantes y universales. Las instrucciones de Surupak establecen valores fundamentales sobre el respeto a los mayores, la lealtad en la amistad y la honestidad en la convivencia social. Estas enseñanzas reflejan una preocupación ancestral por la armonía en la comunidad y la estabilidad de las relaciones interpersonales. A pesar de haber sido escritas hace miles de años, estas lecciones continúan siendo válidas en el mundo moderno. La importancia de la familia, la amistad y la integridad siguen siendo pilares esenciales para una sociedad justa y equilibrada. Al estudiar estos principios, podemos comprender mejor cómo la sabiduría de los antiguos sumerios ha influido en las normas éticas que han perdurado a lo largo de la historia. Moderación y autocontrol. Las instrucciones de Surupak enfatizan la importancia de la moderación y el autocontrol como cualidades esenciales para la estabilidad personal y la prosperidad. A través de una serie de aforismos, el texto advierte contra los excesos y la irresponsabilidad, resaltando cómo la falta de disciplina puede llevar a la ruina tanto en el ámbito individual como en el colectivo. En la sociedad sumeria, el autocontrol era un valor fundamental, ya que permitía la convivencia armoniosa dentro de la comunidad. La capacidad de controlar los impulsos y actuar con mesura era vista como una virtud necesaria para alcanzar el éxito y evitar la desgracia. El texto de Surupak presenta varios consejos que subrayan la importancia de evitar los excesos en la vida cotidiana. No bebas demasiado, pues embriagarás tu juicio. Este consejo advierte sobre los peligros del abuso del alcohol. En la antigua Mesopotamia, el vino y la cerveza eran consumidos regularmente, pero la embriaguez era vista como un obstáculo para la sabiduría y el buen juicio. La incapacidad de tomar decisiones racionales podía llevar a la pérdida de respeto y a errores costosos en la vida personal y profesional. La moderación en el consumo de alcohol no solo era una recomendación para preservar la reputación, sino también una forma de mantener el autocontrol y la claridad mental en momentos cruciales. Este principio ha sido recogido en numerosas tradiciones filosóficas y religiosas posteriores. El perezoso no cosecha, y el necio pierde su herencia. Este aforismo destaca la relación entre el esfuerzo y la recompensa. En una sociedad agrícola como la sumeria, el trabajo arduo era fundamental para la supervivencia. Aquellos que no se esforzaban no solo ponían en riesgo su bienestar, sino también el de su familia y comunidad. La falta de disciplina y la negligencia podían llevar a la pérdida de bienes y oportunidades.
Esta enseñanza resalta que el éxito no es producto del azar, sino del compromiso y la diligencia, principios que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. No te dejes llevar por la ira, pues destruirá tu sabiduría. La ira descontrolada es vista como un enemigo de la razón y la prudencia. En la tradición sumeria, el autocontrol emocional era clave para la toma de decisiones acertadas y para el mantenimiento de relaciones armoniosas. La incapacidad de controlar la ira podía llevar a conflictos innecesarios y a la pérdida de respeto dentro de la comunidad. Esta advertencia refleja la comprensión de que las emociones intensas, si no se gestionan adecuadamente, pueden nublar el juicio y llevar a acciones impulsivas de las que uno puede arrepentirse más tarde. La moderación emocional es, por lo tanto, una característica esencial de la verdadera sabiduría. La moderación y el autocontrol son principios fundamentales en las instrucciones de Surupak. A través de advertencias contra los excesos, la pereza y la ira descontrolada, el texto sumerio enfatiza la importancia de vivir con mesura y responsabilidad. Estas enseñanzas siguen siendo una guía válida para aquellos que buscan estabilidad, prosperidad y sabiduría en sus vidas. La moderación no solo es un camino hacia el éxito personal, sino también un medio para construir comunidades más equilibradas y armoniosas. Trabajo y prosperidad. Las instrucciones de Surupak resaltan el trabajo y la diligencia como fundamentos esenciales para el éxito y la estabilidad en la vida. En la antigua Sumeria, una sociedad agrícola y comercial, la autosuficiencia y el esfuerzo individual eran valores fundamentales para el bienestar personal y comunitario. El texto destaca la importancia de la perseverancia y el respeto por el trabajo heredado, subrayando la idea de que la labor honrada conduce a la prosperidad y a la bendición de los dioses. El trabajo es visto como un medio para garantizar la seguridad económica y el bienestar familiar. La labor constante y bien realizada se recompensa con estabilidad y abundancia. Este principio se refleja en el siguiente aforismo. El hombre trabajador siempre tendrá pan en su mesa. Este consejo pone de relieve la relación directa entre el esfuerzo y la recompensa. En una sociedad donde la agricultura era la base de la economía, la capacidad de cosechar dependía del trabajo diario y la atención a los ciclos naturales. No trabajar significaba hambre y escasez, tanto para el individuo como para su familia. La transmisión del conocimiento y la destreza en los oficios era fundamental en la estructura social sumeria. Se consideraba que seguir la profesión de los antepasados era una forma de asegurar la continuidad del sustento familiar y mantener el respeto dentro de la comunidad. No desprecies el oficio de tu padre, pues en él hallarás sustento. Este aforismo refleja la importancia de valorar las enseñanzas de las generaciones anteriores. Los hijos heredaban tanto las habilidades como los deberes de sus padres, garantizando así la continuidad económica y social. El menosprecio hacia la tradición laboral podía significar la pérdida de un sustento seguro y la deshonra familiar. El trabajo no solo era un medio para la autosuficiencia, sino también una vía para obtener el favor de los dioses. En la mentalidad sumeria, la diligencia y la rectitud en la labor cotidiana eran vistas como cualidades que atraían bendiciones y prosperidad. Aquellos que honran su labor serán recompensados por los dioses. Esta idea refuerza la creencia en una justicia divina que premia a los justos y trabajadores. Los dioses, según la tradición mesopotámica, protegían a aquellos que cumplían con sus deberes con esmero y devoción. El abandono del trabajo o la desidia podían interpretarse como un acto de irreverencia, lo que traía consigo consecuencias negativas. El énfasis en el trabajo y la autosuficiencia no es exclusivo de Sumeria, sino que es un rasgo común en muchas sociedades agrícolas antiguas. La necesidad de producir alimentos, construir infraestructuras y mantener el orden social requería que cada individuo desempeñara su papel de manera eficiente. La holgazanería era vista como una amenaza al equilibrio colectivo. La conexión entre trabajo y bienestar también se observa en otros textos sapienciales de culturas posteriores, como los proverbios bíblicos y los textos confucianos en China.
En todos estos casos, se promueve la idea de que el esfuerzo personal es la clave para una vida estable y armoniosa. Las instrucciones de Surupak presentan el trabajo como un pilar de la estabilidad y la prosperidad. A través del esfuerzo, el respeto por la tradición y la diligencia, los individuos pueden asegurar su bienestar y el de sus familias. Además, el trabajo es visto como una virtud que atrae la bendición de los dioses y refuerza la armonía social. Influencia y legado. Las instrucciones de Surupak son uno de los textos más antiguos de la humanidad y su influencia ha trascendido las fronteras del tiempo y la geografía. No solo reflejan la mentalidad de la civilización sumeria, sino que también han dejado una huella significativa en tradiciones posteriores. Desde textos acadios y babilonios hasta la literatura hebrea, griega y egipcia, los valores promovidos por Surupak han resonado a lo largo de milenios, marcando el desarrollo del pensamiento moral y filosófico. Las enseñanzas contenidas en este texto se transmitieron a través de generaciones, adaptándose y evolucionando en distintos contextos culturales. En la Mesopotamia acadia y Babilonia, encontramos referencias a principios similares en otros textos sapienciales y códigos legales. Uno de los ejemplos más notorios es el Código de Hammurabi, que, aunque centrado en normas jurídicas, también subraya la importancia de la justicia y la equidad, valores ya presentes en las instrucciones de Surupak. En el ámbito hebreo, muchas de las enseñanzas de Surupak encuentran paralelos en los proverbios bíblicos y en el Eclesiastés, libros que enfatizan la prudencia, la honestidad y la justicia como pilares de la vida humana. La advertencia contra el exceso, la deshonestidad y la corrupción también aparece en los textos sapienciales egipcios, como las instrucciones de Taotep, otro de los escritos más antiguos sobre la conducta humana. En la Grecia clásica, los principios de moderación y prudencia promovidos en las instrucciones de Surupak pueden encontrarse en la filosofía socrática y aristotélica, donde la virtud y la ética juegan un papel central en la vida del ciudadano. La búsqueda de la buena vida, expresada por Aristóteles en su Ética, comparte la misma preocupación fundamental por la conducta justa y la prudencia en la toma de decisiones. Este texto no solo nos ayuda a entender los valores esenciales de una de las primeras civilizaciones humanas, sino que también destaca la preocupación por la ética, la justicia y la educación moral desde tiempos inmemoriales. Los principios de prudencia, equidad y moderación, promovidos en las instrucciones de Surupak, han sido temas recurrentes en el pensamiento filosófico y religioso de diversas culturas. A lo largo de la historia, estas enseñanzas han influenciado la legislación, la educación y la filosofía, mostrando que la preocupación por la conducta ética ha sido una constante en la historia de la humanidad. La conexión entre sabiduría y prosperidad, así como la advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el exceso, han guiado a generaciones a través de distintos contextos históricos y culturales. A pesar de haber sido escritas hace más de 4000 años, las instrucciones de Surupak siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Sus consejos sobre la moderación, la prudencia, el trabajo y la justicia continúan aplicándose en diversas áreas de la vida contemporánea. En un mundo donde la información es abundante y la toma de decisiones puede ser compleja, los principios de este texto siguen ofreciendo guías sobre la importancia del autocontrol, la responsabilidad y la ética personal. Los debates modernos sobre moralidad, justicia social y liderazgo ético reflejan la permanencia de estas enseñanzas. La necesidad de actuar con prudencia, de evitar la corrupción y de cultivar la sabiduría continúa siendo un tema central en el desarrollo de sociedades equilibradas y justas. Las instrucciones de Surupak representan un testimonio excepcional del pensamiento moral y filosófico de la antigua Sumeria. A través de sus enseñanzas, podemos apreciar la importancia de la prudencia, la justicia, la moderación y el respeto en la vida cotidiana. Su influencia ha trascendido civilizaciones y ha sido reflejada en la literatura, la filosofía y los códigos de conducta de diversas culturas a lo largo de la historia. Esto demuestra que la sabiduría trascendente es atemporal y que los principios de la buena vida han sido una preocupación humana desde tiempos inmemoriales. Este texto no solo es un documento clave en la historia de la literatura,
sino también una fuente inagotable de reflexión sobre la condición humana y el papel de la ética en la construcción de sociedades más justas y armoniosas. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.